El gobierno pide tranquilidad a los exportadores y anuncia la entrega de un abono tributario. El presidente nos ha solicitado que hagamos todo lo necesario para que esta decisión no afecte la competitividad. Con la renuncia al ATPDA están en riesgo 100.000 plazas de trabajo, según la Federación de Cámaras. Absolutamente irresponsable la decisión del presidente de la República de entrar en esta confrontación innecesaria. Se presenta demanda de inconstitucionalidad a la ley de comunicación. Cerca de media tonelada de cocaína decomisó la policía en 2 operativos en Manabí y Santa Elena. 3 detenidos, entre ellos un obispo, por acusaciones de corrupción y estafa en el Banco Vaticano. El padre de Edward Snowden asegura que su hijo no traicionó al pueblo de los Estados Unidos. En este momento no siento que él cometió una traición. De hecho, él quebrantó la ley de los Estados Unidos por dar a conocer información clasificada. Este lunes volverá a sonar el reloj público de Guayaquil después de 100 años. Y en corto, este fin de semana estamos de estreno. Les adelantamos detalles de la descarga, no se lo pierdan. Nada los va a liberar más del chuchaqui del domingo que esperar y ver la descarga. Buenas noches, amigos. El gobierno anuncia medidas alternativas al ATPDA. En los próximos días, el presidente Correa enviará una ley urgente a la Asamblea. Hola, Liz. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Mientras tanto, el sector empresarial hoy puntualizó los graves riesgos que corre el país por la ruptura de las preferencias arancelarias. Aquí empezamos. Sí, el gobierno pide tranquilidad a los exportadores tras la decisión de renunciar a las preferencias arancelarias del ATPDA. Anuncia el envío de una reforma a la ley para entregar un abono tributario, mientras los empresarios aseguran que están en riesgo 100.000 puestos de trabajo. Absolutamente irresponsable la decisión del presidente de la República de entrar en esta confrontación innecesaria. Y afirma que por esa decisión política del gobierno el afectado será el sector productivo del país, que verá disminuida su competitividad para exportar a Estados Unidos. Ha puesto en riesgo el trabajo directo e indirecto de más de 100.000 ecuatorianos. Mientras tanto, los ministros de la Producción y de Comercio Exterior salieron hoy a pedir tranquilidad al sector productivo del país. El presidente nos ha solicitado que hagamos todo lo necesario para que esta decisión no afecte la competitividad. Y anunciaron que la próxima semana el Ejecutivo enviará un proyecto de ley urgente de abono tributario. Es la devolución, ¿sí?, de los aranceles que hoy por hoy ya les tocaría pagar a través de un sistema mucho más ágil y muy efectivo. A juicio de Peña Herrera, lo más preocupante es que el Sistema General de Preferencias, que es otro mecanismo de liberación de aranceles, fue suspendido por Estados Unidos. Todo el Sistema General de Preferencias del cual se beneficia el gobierno ecuatoriano está en revisión. De ninguna manera se ha tomado una decisión por parte de Estados Unidos de eliminarle al Ecuador de este mecanismo por el momento. ¿Y por qué está en revisión? Porque ha habido una actitud hostil de parte del gobierno ecuatoriano. Y claro, tanto el sector productivo como el gobierno coincidieron en que lo mejor para compensar las preferencias arancelarias a las que renunció el gobierno será la ubicación de nuevos mercados. Y por ello, la mira está puesta en consolidar un acuerdo comercial con la Unión Europea. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La redacción de Revista Vanguardia reacciona ante la decisión empresarial de cerrar este medio. Los trabajadores esperan recibir sus indemnizaciones y entregaron la última edición del semanario. Revista Vanguardia continúa haciendo periodismo. El personal administrativo y sus periodistas cumplen con sus labores. Están afinando la edición 398, que sería la última en publicarse este lunes, luego de que sus accionistas decidieran cerrar la revista. La decisión se da luego de 3 días de haberse publicado la ley de comunicación en el registro oficial. Fue una sorpresa para sus periodistas recibir ayer la noticia. O sea, del motivo de que se cierra por la ley de comunicación no es compartido por la redacción de la revista Vanguardia. Consideramos que nuestra obligación, con ley o sin ley,
seguir haciendo periodismo. Los trabajadores esperan que los accionistas de la revista cumplan con sus obligaciones legales, pues ahora se quedan sin sus empleos. Estamos esperando que la empresa cumpla sus compromisos laborales. En la asamblea también se generaron reacciones durante un foro sobre la ley de comunicación. Mauro Andino, que encabezó la aprobación de esta ley, dice que la normativa no debe ser un argumento para cerrar un medio. Pero no porque simplemente pongan de pretexto que es por la ley o porque no hay garantías. Esa es una muletilla, ese es un pretexto infundado. En esta revista semanal se han publicado casos como el de la narcovalija, el préstamo irregular a un ciudadano argentino de nombre Gastón Dusac y la falsificación del título del primo del presidente de la República, Pedro Delgado Campaña. Pese a todo, el trabajo en Revista Vanguardia no se ha frenado y en pocos días más, esta revista habría cumplido 8 años de realizar periodismo de investigación. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. El asambleísta de Creo, Luis Fernando Torres, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a 62 de los 119 artículos de la Ley de Comunicación. El legislador aseguró que la comunicación no es un servicio público como lo establece la ley, sino que brinda un servicio a la sociedad. El propósito de la demanda, según Torres, es que la Corte Constitucional revise los puntos que supuestamente violarían derechos y principios. Las reformas introducidas a última hora, así como los nuevos artículos a la Ley Orgánica de Comunicación, no fueron debatidos el 14 de junio y es por ello que presento la demanda de inconstitucionalidad por la forma de esos artículos, de 12 artículos de la Ley Orgánica de Comunicación, por cuanto esos artículos distorsionan el ejercicio de la actividad informativa, cuando les obligan a los comunicadores privados a prestar un servicio público. Lo que hacen los comunicadores privados es prestar un servicio al público, así como la serie de infracciones administrativas y las sanciones van a impedir que el ciudadano tenga la real información que necesita. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la aprobación en Ecuador de la Ley de Comunicación e insta a las autoridades a adecuar su normativa a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. El organismo sostiene que en su articulado la ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos principios, la ley establece graves restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces. El canciller Ricardo Patiño llegó al país luego de realizar una gira por Asia desde la semana pasada. El canciller visitó Corea del Sur, Vietnam y Singapur con el objetivo de estrechar lazos políticos y económicos. Durante la visita a estos países, el ex colaborador de la CIA, Edward Snowden, solicitó asilo al Ecuador. Patiño, a su arribo a la capital, se refirió al tema. El país que ha sido denunciado debería de explicar amplia y claramente a los estados del mundo, a los ciudadanos del mundo, sobre ese tema. Y resulta que ahora todo el mundo está pendiente de qué pasa con una persona que ha denunciado esos hechos violatorios de la ley y de los tratados internacionales, y todo el mundo está pendiente de si capturan o no capturan al llamado fugitivo. No, ese no es el problema. La Embajada del Ecuador en Estados Unidos señala que para tramitar la solicitud de asilo del ex contratista de la CIA, Edward Snowden, este debe encontrarse en territorio ecuatoriano o en el local de una de sus misiones diplomáticas, lo cual hasta el momento no se ha dado. Asegura que si esto ocurriera, el análisis del pedido de asilo se hará con absoluta soberanía y respetando los principios internacionales de derechos humanos. Otra persona fue retenida por la Policía Nacional en el sector de Monte Sinaí, en Guayaquil. Lo acusan de supuesto tráfico de tierras. La multitud estaba aglomerada. Recolectaban firmas con el objetivo de legalizar los predios que habitan en la cooperativa Montelindo de Monte Sinaí. Luego se percataron de la llegada de este hombre a quien acusaron. Pedían que la policía se lo lleve detenido. Sí, el MAU se encargaba de vender los terrenos aquí y ahora quiere que el municipio no entre para él seguir vendiendo solares, vender terrenos. A $2.000. A mí me vendió, yo vivo allá atrás. Cuando llegaron los agentes acompañados del secretario del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, llovieron más denuncias. Él, segundo, él es Ortega, él es. ¿Tú entregabas todo? Acá están los recibos, señor. Mire, si yo tengo la documentación, todo para enseñarles y todo.
son gente invasores que vienen a quererse meter. La autoridad hizo un llamado a los moradores. La única manera que ustedes lo pueden demostrar es con las denuncias y con los certificados de posesión que ustedes tienen, así como la señora. Yo en estos momentos les voy a dar una oportunidad y los espero en el cuartel Modelo, en la Fiscalía, para las personas que vayan a denunciar. Y esa denuncia va a ser su certificado de que ustedes realmente fueron estafados. Se encuentra en un proceso de investigación 6 horas hasta que presente documentación que lo pueda defender a él mismo. María José Jaramillo, 24 horas. El Ministerio de Vivienda continúa socializando el proceso de reubicación de cerca de 8.000 familias que viven a orillas del estero salado de Guayaquil. Los afectados que fueron censados en el 2010 aseguran que tienen las escrituras de los predios entregadas por la municipalidad, por lo que esperarán que se los considere en la reubicación. Funcionarios del ministerio explicaron que la decisión presidencial y la promesa de recuperar el estero se mantienen inalterables. Más de 100 kilos de droga incautados y 3 personas detenidas son el resultado de un operativo antinarcóticos en Manabí. El alcaloide estaba escondido en varios sacos de yute. Detrás de una propiedad ubicada en la laguna de la vía La Pila Aguas Nuevas, operaciones de los elementos de la Unidad Policial Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía, según se informó, permitieron el decomiso de 120 kilos de droga, que se hallaba embalada en sacos de yute. Además, se dio cuenta de la detención de 3 personas encontradas en el sitio. Fue posible apreciar la recopilación de las evidencias como parte del proceso legal y posterior transporte frente a las muestras de malestar de los moradores del sector, para quienes no se trataba de algo inusual. Personal uniformado de apoyo al final procedió al resguardo del área sin posibilidades de acceso. Vamos a estar a ver una rueda de prensa tranquilamente. Pero hoy día mismo. Sí, hoy día mismo. Disposición emanada por el mando del procedimiento que contó con el refuerzo de la élite y ofreció un posterior pronunciamiento oficial. Un nuevo hallazgo de droga en la provincia de Santa Elena. Más de 200 kilos de alcaloide fueron incautados. Hasta el momento hay un detenido. Aquí se encontró la droga. En Muey, entre Libertad y Salinas, provincia de Santa Elena, en una propiedad en medio del pueblo. 254 paquetes que representarían más de 1/4 de tonelada de alcaloide, la mayor parte enterrados en los patios del inmueble. Otro poco más estaba fuera. Eso era lo que aparentemente se iba a trasladar ese día a otro lugar, donde poco a poco se haría el acopio del resto previo a su partida. La perspectiva es que esa droga iba a salir en lanchas. Hace años fue en submarino, pero como la policía atacó ese frente, después se dedicaron a tratar de enviar por aire. Los últimos golpes en los que de por medio han estado avionetas hicieron voltear otra vez la mirada al mar. Ven que se está trabajando con bastante intensidad en ciertos lados, van a buscar otras salidas. Solo que esta vez, según la autoridad, están preparados. Hay un solo detenido, un ecuatoriano quien es precisamente el dueño del local. Sabíamos que había el alcaloide, pero no había nadie más. Mientras le dábamos vigilancias, en algún momento llegó una persona, se acercó y justamente unos sacos de yute, y ahí les cayó la policía. El detenido está siendo procesado en la libertad y nombró al abogado Manuel Lucas como defensor. Él mismo fue enfático al advertir: mi cliente habría sido utilizado por 2 sujetos de nacionalidad colombiana y luego estos desaparecieron y nunca más tuvieron contacto con ellos. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. 2 personas fueron detenidas y en su poder se encontró gran cantidad de materiales de ferretería, aceite de auto y motocicletas. Toda esta mercancía estaba almacenada en un hotel. 2 vehículos en los que se habría transportado el material también están retenidos. Según las autoridades policiales, estos 2 sujetos formarían parte de una banda dedicada a asaltar en la carretera Jipijapa-Guayaquil. El Ministerio del Interior entregó al cónsul a la ciudadana coreana que se extravió en el Ruku Pichincha el pasado lunes. Después de recibir atención médica, la extranjera está recuperada. Sin palabras, pero ya a salvo, Ye Un-ro salió del hospital de la policía junto a quienes lideraron las tareas para su rescate. Fueron casi 4 días de incertidumbre, pero está ya bien. Se encuentra en perfecto estado de salud. Esperamos que haya sido un buen trato el que ha recibido acá en el Hospital de la Policía Nacional. La joven coreana es estudiante de literatura y una viajera incansable que llegó para conocer más de nuestra geografía. El cuerpo diplomático de su país estuvo siguiendo de cerca el rescate y ahora agradecen los resultados. Gracias, muchas gracias por su ayuda de su Policía Nacional y todos los equipos de rescate.
Muchas gracias. Según ha relatado, salió de Quito hasta el teleférico y desde aquí caminó por varias horas hasta que la poca visibilidad de la zona le jugó una mala pasada y perdió el rumbo. Con signos de deshidratación e hipotermia, la encontraron en esta zona llamada La Explanada, más cerca de las antenas del Pichincha que del teleférico. Aún así ha dicho que no dejará de viajar. No quiere irse sin conocer más de estos paisajes. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. 21 internos colombianos que purgaban penas por narcotráfico en cárceles ecuatorianas fueron repatriados a su país, donde terminarán de cumplir sus sentencias. Listo, mi general. 21 internos se recibieron sin novedad. Uno a uno fueron entregados los 21 repatriados a las autoridades penitenciarias de Colombia en el límite internacional. Cometieron su error en el hermano país de Ecuador, pero allá en Colombia seguirán cumpliendo con su pena. Contento de regresar a mi país y a los compatriotas que se cuiden porque todo por acá es muy duro. Los internos cumplieron el 50% de sus condenas, que van de los 6 a los 25 años en cárceles del país. La mayoría de detenidos son por tráfico de drogas. Este es el segundo proceso de repatriación que se concreta en lo que va del año. Sin embargo, aún están pendientes más solicitudes ya aprobadas para acogerse a este beneficio. Se dará una apertura para evaluar más procesos. Pero ahorita en el ministerio manejamos alrededor de 300 o más. En cárceles ecuatorianas hay más de 1.000 internos colombianos que esperan beneficiarse de este proceso de repatriación. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Atención, la matriculación para los vehículos cuya placa termina en 5 finalizará mañana. Además, este mismo día concluirá el plazo para la revisión que deben realizar los vehículos del transporte público y pesado. El proceso de matriculación y revisión vehicular en la capital avanza. Hasta este mes de junio ya han cumplido con esta obligación 135.000 vehículos de los 468.000 que lo hicieron en todo el año 2012. La revisión vehicular no ha habido mayores novedades. En lo que es el tema de la matriculación se ha superado bastante los inconvenientes que teníamos con el sistema de información. Pese a ello, aquí en el Centro de Matriculación y Revisión Vehicular de Quitumbe continúan existiendo quejas por parte de los usuarios. La falta de información y la demora en el trámite son las dos principales causantes de incomodidad en los usuarios. Yo estoy haciendo traspaso de dominio toda la mañana, desde las 8 de la mañana casi hasta la 1 de la tarde para que me digan que no puedo. Revisan los papeles en todo lado y cuando ya han estado a punto de darnos el documento nos dicen que nos falta siempre un papel o algo falta. Ante esto, la recomendación principal de las autoridades pertinentes es consultar primero los requisitos necesarios para cumplir con el trámite. Estos requisitos están en la página web o pueden comunicarse al 1-800 Movilidad. Este sábado, último día de atención en los centros de matriculación y revisión, culmina el mes asignado para que los vehículos con placas terminadas en 5 cumplan con este proceso. Y este mismo sábado también vence el plazo del primer llamado para el transporte público y transporte pesado. Ya no aprueban la primera convocatoria. Hasta este sábado 12 del día deben presentarse a la segunda convocatoria, que arranca desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Estos vehículos tendrán ya una multa que pagar por no cumplir con el cronograma establecido. Tienen una multa de $50. Así que a quienes deban realizar el trámite en este junio, evite las multas. Aún tiene tiempo. Cumpla con esta obligación hasta las 12 horas del día de mañana. En Quito, Verónica Salvador, 24 horas. Alimentos, insumos y ropa incautados por ingresar al país en contrabando fueron donados a sectores vulnerables de la ciudad de Loja. 17 organizaciones sociales calificadas como las más vulnerables de la ciudad y provincia de Loja se beneficiaron al recibir insumos alimentarios como arroz y carne faenada, producto de los decomisos realizados en las últimas semanas por Agrocalidad. Y de acuerdo a la ley de sanidad animal se ha procedido a realizar la donación a la gente más pobre de nuestra provincia. Fuerzas Armadas, Policía y Aduanas aplacan el tráfico de productos en la frontera lojana, por lo que la mercadería decomisada que no justifica su procedencia y que en su mayoría es ropa, fue donada también a las personas más necesitadas. Estamos entregando 4.100 kilos de cerdos, estamos entregando alrededor de 600 kilos de ropa y de la misma manera 17.500 libras de arroz. Autoridades anuncian intensificar controles, pues el contrabando solo produce pobreza. Y hoy esas personas que se han perjudicado con esta actividad ilegal fueron beneficiadas con estas donaciones. Ni hemos pensado en recibir esto y de un rato a otro nos da. En Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas. La policía detuvo a Daniel Maldonado, funcionario público del IES de Galápagos, quien está acusado de apropiación ilícita de fondos.
El funcionario habría direccionado a sus cuentas personales los fondos públicos desde el año 2010. El juez dictó prisión preventiva para Maldonado y ordenó la prohibición de salida de la provincia. Después de un siglo, las campanas del reloj público de la Torre Morisca en Guayaquil vuelven a sonar. Esta joya arquitectónica tiene su historia y será el centro de atención a partir de este lunes. Hace 83 años está ubicado aquí, en las calles 10 de agosto y Malecón, pero su historia inicia en 1842. El primer lugar donde empezó a funcionar fue en el desaparecido edificio del Cabildo. Posteriormente se lo trasladó al frente, al mercado de la Orilla, y desde 1931 está aquí, en lo alto de la Torre Morisca. Un reloj que marcó las tragedias, pero también acompañó las victorias de la ciudad. Este reloj marcó las horas de la vida de los guayaquileños, marcó las horas de las revoluciones gestadas en Guayaquil, porque en Guayaquil es donde se gesta la nacionalidad ecuatoriana, en Guayaquil es donde se gestan los grandes cambios que se hizo para el Ecuador. La Torre Morisca que lo sostiene tiene 30 metros de altura. Su diseño estilo árabe tiene también el propósito de dar seguridad y protección al mecanismo del reloj público. Fueron españoles que, como el arquitecto Uruz, que ayudaron a levantar esta torre. Entonces esta torre tiene pues azulejos moriscos, tiene como almenado aquí a los bordes moriscos. El cuarto piso de la torre alberga el complejo mecanismo del reloj que fue hecho en Londres. Las 150 piezas del reloj son originales de hierro y bronce y están conectadas a las 4 caras de la torre. Este lunes, los guayaquileños, luego de 100 años, volveremos a escuchar el repique de su campana. Joana Ramos, 24 horas. Las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo son un ícono de la identidad manabita. Cada año centenares de fieles católicos disfrutan de las caravanas en alta mar y las infaltables bandas de pueblo. Las fiestas religiosas de los santos católicos de San Pedro y San Pablo se viven a lo grande en la parroquia Machalilla del cantón Puerto López, Manabí y en todo el litoral costanero del país. Bueno, es un pueblo lleno de mucha tradición, mucha fe y creo que cada año le ponen cada día más entusiasmo para que vengan los propios y extraños a disfrutar. Es que Pedro y Pablo son los santos de los pescadores y por tal razón le rinden un justo homenaje con banquetes, fiestas y una regata marítima. La realizamos por la fe que tenemos, tradicionalmente lo hacemos, porque San Pedro y San Pablo son pescadores, porque nuestro pueblo de eso vive, de la pesca y el comercio. Ya en alta mar los fieles devotos de estos santos católicos viven sus fiestas a lo grande para luego continuar por 3 días en tierra. En honor a esta fiesta realizamos todo lo que son actividades como pregón, paseos marítimos. Muchos de sus seguidores agradecen a Pedro y Pablo por los favores concedidos. Yo verdaderamente tengo mucha fe en los santos, porque yo soy devoto de los santos de San Pedro y San Pablo. Desde Machalilla, provincia de Manabí, Filemón Macías, 24 horas. Más de 100 niños con discapacidad del Instituto de Educación Especial del Puyo en Pastaza disfrutaron de un paseo por las instalaciones del Centro de Rescate de Fauna Silvestre, Yanacocha. Esta mañana, más de 100 niños con varias discapacidades del Instituto de Educación Especial de Puyo visitaron el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Yanacocha, esto gracias a la invitación de los propietarios de este centro, ya que en esta fecha celebran un aniversario más de su creación. Esta actividad nosotros lo hemos realizado en vista de que los niños no tienen la posibilidad de visitar los atractivos turísticos que existen en la provincia de Pastaza. Estos menores con varias discapacidades estuvieron acompañados de maestros y padres de familia, quienes además de entrar en contacto directo con la naturaleza, quedaron maravillados con la gran variedad de fauna silvestre existente en este lugar. Me gustan los bonitos porque son traviesos, como los niños. Este lugar es muy bonito, había muchos animales. Luego que este paseo duró 2 horas aproximadamente, todos los participantes recibieron un refrigerio, por lo que agradecieron a quienes hicieron posible compartir estos momentos inolvidables. Que nuestros niños conozcan diferentes especies de animales y plantas. En Pastaza, Gerardo Garófalo, 24 horas.